llegás a Londres, estuvo Paolo acá en Villegas, pero le pregunté qué se siente estar en la Villa Olímpica. 100 metros antes de entrar a la Villa Olímpica con el pecho inflado, la cabeza en alto, y cuando empiezo a pasar esas barreras de seguridad que había para entrar a la Villa Olímpica, me encontré con un monstruo y con un rival que nunca lo había tenido en cuenta, que era empezar a vivenciar todo lo que era un juego olímpico. Bueno, termina, suena la chicharra, campeón olímpico. No puedo ni pensar yo que se le pasa a una persona por la cabeza en ese momento, pero no sé si recordás lo primero que se te vino. Y había soñado que me convertía en campeón olímpico. Cuando gano, suena la chicharra final, me acuerdo que festejo todo y a la vez como que yo me tiraba un freno a mí mismo y decía, ¿y si es como un sueño que tuve la otra vez? Y por momentos me dejaba ir y por momentos me ponía de vuelta ese freno de mano. Se va a hacer la ceremonia de las medallas, me acuerdo, y quedamos detrás de un telón. Yo ya estaba quebrado del peroné. Me acuerdo que me apoyo sobre la pared esperando salir a esa entrega de la medalla. Atrás mío tenía el británico y más atrás tenía el italiano. Y se ve que yo, me supongo que en ese momento estaba sí, no, es real, no es real. Que me acuerdo que me toca el italiano el hombro, me doy vuelta y me dice, sí, créelo, sos campeón olímpico, me dice. Bueno, buenas a todos. Tercer capítulo del podcast. Estamos con Sebastián Grismanich. Para los que no lo conocen, es difícil. Campeón olímpico, que no hay muchos. El único campeón olímpico, el único con medalla dorada de 2012 de Londres, está con nosotros. Primero que nada, un gusto tenerte acá, ¿sí? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es si en este momento vos y yo nos cruzamos en un asado de una persona en común y no nos conocemos, ¿cómo te presentarías? Mira, creo que me presentaría de muchas maneras, menos como el campeón olímpico. Creo que por ahí, el ser campeón olímpico es, si bien es el sueño y el gran objetivo de mi vida, creo que es la consecuencia de muchos actos seguidos, decisiones tomadas desde chico, ¿no? Creo que me presentaría como el soñador que sigo siendo, una persona que lucha por los sueños, una persona que se pone constantemente objetivos, constantemente metas, y de esa manera va llevando el día a día de su vida en general, porque bueno, fue lo que me llevó también a conseguir, como te decía recién, el máximo sueño que me propuse ya cuando tenía 8 años de edad. Bien. Y si por ejemplo tuvieras que describir lo que haces hoy o lo que hiciste los años anteriores, ¿cómo lo describirías? Hoy intento de alguna manera multiplicar o cosechar, o que otros puedan cosechar el fruto de lo que he conseguido como atleta, como soñador. Tratar de poder allanar un camino en poder brindar mis experiencias, también transferir no solo los aciertos, sino los errores que he cometido para que otros chicos, otros jóvenes puedan a través del deporte conocer un estilo de vida digno, un estilo de vida que realmente da muchos beneficios en todos los sentidos, a pesar de ser, obviamente, como lo es el deporte del alto rendimiento, un esfuerzo constante, un sacrificio y todo lo que conlleva la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la élite, pero sin duda que de la mano del deporte hay muchas puertas hermosas que se abren en el mundo. ¿Cuál dirías que es el lugar más loco que conociste gracias al deporte? Y me viene rápido en la cabeza Azerbaiyán, un país que la verdad que, no sé, veía avenidas de más o menos 50, 100 metros que tenías que cruzar de un lado al otro, y no había un país que prácticamente no tiene semáforos. Entonces veía un tránsito que no paraba en ningún momento y en todas las direcciones, y no entendía cómo hacían para que no haya accidentes, digamos. Y después en el día a día, en lo cotidiano, que por ahí la cultura me parecía
muy rara y muy antaña en cuanto al machismo que había, que la mujer, prácticamente no se veían mujeres en la calle. Si se veía alguna mujer, iban todas tapadas. Para. Si no te suscribiste, este es el momento. Abajo, suscribirse y darle me gusta. Ayudas un montón. Y cosas que vi que me parecieron como muy locas y muy diferentes al resto del mundo. ¿Eso también en Azerbaiyán? Eso también en Azerbaiyán. Azerbaiyán, por ahí vos estás, no estoy seguro si es Asia o Europa todavía. Está ahí en el límite entre Asia y Europa. Son países que se fueron de alguna manera también desprendiendo de otros. En su momento era una ex Unión Soviética y bueno, me pasó también lo mismo en Kazajistán, de ver algo muy similar, algo muy parecido. Países que en su momento pertenecían a Rusia y hoy ya son independientes hace no muchos años. Ok. ¿Qué sueños dirías que tenía el Sebastián de 10 años? Y el máximo sueño era ser campeón olímpico. Inclusive yendo un poquito más atrás o menos evolucionado a ese sueño era convertirme en un héroe para mi país. Desde muy chiquito me gustaba ver las películas de guerra y de alguna manera me atraía mucho el hecho de volver al país de uno con honores. ¿Sí? Veía las películas de guerra cuando volvían a su país, por ejemplo en Estados Unidos, y la gente le esperaba y lo ovacionaba, y trataba de sentir o de pensar qué podía sentir ese soldado que estaba orgulloso de haber hecho cosas importantes para su país. De hecho, quería, por ese sentimiento o por querer sentir ese sentimiento, quería ser en su momento un soldado. Me acuerdo de ser muy chico y preguntarle a mi papá o que él me preguntara qué quería hacer cuando sea grande y yo decirle quiero ser un soldado. Me pregunta por qué, le cuento justamente eso y él me dice que ya eso era lo de la guerra y demás, ya había terminado, eran de otras épocas, ya no existían más las guerras. Y a los 8 años de edad conocí a un atleta correntino también, medallista olímpico, Camao Espínola, que al final de un entrenamiento nos cuenta un poco de su vida, nos cuenta que era ser atleta olímpico, atleta de élite, qué sentía él cuando cuando conseguía esa medalla olímpica, cuando conseguía una medalla del mundo, ese sentimiento que tenía. Y rápidamente es como que dije, bueno, lo de soldado no va más por la época y dije, vamos por esta proeza. Vamos por esto, que bueno, de esta manera puedo hacer cosas por mi país y puedo volver con el mismo orgullo. Porque me acordaba también de que mis padres cuando venía Camao con sus medallas nos llevaban a recibirlo en la calle y él pasaba con el auto bomba y decía, es por acá. No estaba bien seguro en qué deporte porque en ese momento practicaba fútbol, practicaba rugby, practicaba taekwondo, me gustaba hacer todo. En forma recreativa iba al club regatas, tiraba la pelota al aro antes de irme al río y bueno, dije, es por acá, esto es lo que quiero lograr, lo que quiero, de la manera en que me quiero sentir cuando sea grande. Y ahí es como que se despertó esa gran ilusión, ese gran sueño de ser un atleta olímpico y volver con honores a Corrientes. Y si bien por ahí practicabas todos los deportes, ¿qué te terminó encantando justamente por el taekwondo? Yo creo que me inclinó mucho el hecho de que mi hermano había elegido el taekwondo como forma de vida. Él es más grande que yo y bueno, ha pasado por otros deportes que no le llamaba la atención y realmente era un poco maleta también. Así que, pero el taekwondo lo hacía bien, el taekwondo y todo lo que eran las artes marciales siempre a él lo motivó muchísimo. Siempre miraba películas de artes marciales y estaba como muy metido en ese mundo. Y llegó un momento, sí, de tener que ir seleccionando en qué actividades me iba, como que de alguna manera me iba a dedicar más. Claro. Entre esas estuvo el fútbol y el taekwondo, hasta que recuerdo que en un partido de fútbol
de un fin de semana, me pegan una patada atrás, me lastimo bastante y yo el fin de semana siguiente tenía una competencia de taekwondo en Buenos Aires que si ganaba me permitía por primera vez salir del país y representar con el taekwondo de alguna manera a Argentina y a Corrientes, ¿sí? Si bien eran torneos no de nivel de selección nacional o de selección argentina, pero sí ya empezaba a dar mis primeros pasos en el exterior. Y bueno, ese golpe que tuve de alguna manera fue volver a casa y que mi papá me ponga entre la espada y la pared, claro, y me diga, mirá, si querés ser realmente bueno en algo y cumplir todos estos objetivos que tenés con el deporte, tenés que dedicarte a una sola cosa o vas a llegar a medias en los dos deportes. Y ahí es como que dije, bueno, veía a mi papá acompañando siempre a mi hermano muy entusiasmado con el taekwondo, y dije, bueno, vamos con el taekwondo. ¿Dirías por ahí que el lado familiar es lo que terminó decantando que hagas taekwondo? Sí, sí, el lado familiar, el hecho de querer compartir este proyecto en familia, el hecho de que bueno, eso yo creo que el poder compartir y el poder acompañar un proceso de alto rendimiento justamente con la familia fue lo que sostuvo un montón de tropiezos, un montón de obstáculos que fuimos pasando, sobre todo en épocas en donde el deporte estaba muy centralizado en Buenos Aires y de alguna manera, aún ganando un correntino, sí, o cualquier chico de otra provincia, quedaba afuera, entonces se necesitaba realmente un respaldo familiar. Sin querer, pero una cosa fue llevando la otra y esa forma conjunta que decidimos este camino fue lo que hizo que logramos estar en carrera y poder meternos en un sistema que de alguna manera lo fuimos modificando nosotros. Claro, cerraron su círculo y dijeron como, bueno, es por acá, vayamos juntos, no puede fallar, y bueno, nos falló. Y además sentíamos que ese compromiso, también volviendo a lo mismo, ese compromiso familiar de que si uno de los dos hermanos o nuestros viejos aflojaban un poco, el proyecto se caía. Claro. Mi hermano era el mejor sparring que yo podía tener y yo era el mejor sparring que podía tener mi hermano. Éramos realmente muy compañeros en todo, adentro de un gimnasio, también afuera, porque también nos preparábamos fuera. Mi papá con ese entusiasmo, con esa vocación de también ex atleta de artes marciales, de alguna manera creo que cumplía un sueño que también era de él. Mi mamá, por supuesto, siempre acompañando en todo lo que había que hacer en cuanto a la dieta, en cuanto a llevar, traernos y de alguna manera dividirse en 1000 partes para poder cumplir con las actividades cotidianas en el colegio, de las actividades extracurriculares y el deporte que ya nos demandaba 2 veces por día entrenamiento. Mi hermana más chica que también tenía sus propias actividades y que todo lo que podía recibir en regalos o en viajes con su colegio o de vacaciones, lo que fuera, todo iba a parar a la misma bolsa. Era claro, la preparación de Mauro y mío para poder seguir compitiendo. Bien, y esto se me ocurre así, ¿en qué momento te diste cuenta que eras bueno, por así decir? ¿O en qué momento dijiste, che, soy bueno en esto? Realmente creo que de grande empiezo a mirar un poco más y darme cuenta que debo mirar un poco más las cosas buenas y positivas que tiene uno. Siempre en realidad me acostumbré más a mirar lo que me faltaba o a mirar en donde no era tan bueno o en qué mejorar. Lo bueno que eso no me frenaba o no por mirar de esa manera es que me sentía menos. Al contrario, siempre con esa hasta obsesión, decirte, por ahí es una palabra un poco dura usarla, pero sí creo que fui muy obsesionado en todo lo que hice y tratando de llegar a la perfección, sabiendo que por más que la buscaba siempre habían
otros que lo hacían mejor, y esa obsesión me llevaba a ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, pero realmente no puedo decirte que hubo un punto donde dije, no, realmente soy bueno en esto, sino siempre miraba a ese niño interior que tenía de los 8 años, que buscaba un sueño, un objetivo, sin parar, y que nada, me la jugué todo a lograrlo, o a intentar al menos, pero tampoco tenía tanta duda, no por el nivel que tenía ni nada. Creo que lo tenía tan presente que sentía que se iba a dar. ¿Y cuál por ahí dirías que fue el momento bisagra, donde por ahí hiciste un clic, o una victoria, o una derrota, inclusive también a veces nos hace aprender, donde dijiste, bueno, hay que seguir, o sea, no aflojemos? Sí, mira, como selección argentina por primera vez representé cuando te clasifiqué para representar al país en un Panamericano teniendo 15 años. Ese día que cumplía 16 años estaba en Río de Janeiro haciendo mi primer competencia en ese Panamericano juvenil, y salí campeón panamericano. Veía la verdad que a atletas dentro de la categoría que eran mejores que yo. Habían chicos que veía y decía, me sorprendía la calidad técnica y su forma de combatir, que eran de otros países. Y me los fui encontrando en semifinales y finales, y el hecho de haber ganado es como que ahí dije, ya me he convertido en mi categoría en el mejor de América, siendo seleccionado y peleando contra atletas los mejores de su país, y me preguntaba, ¿y por qué no, si ya soy el mejor, o logré ser en este campeonato el mejor de mi continente? ¿Quién puede decir que no podría ser el mejor de entre otros continentes? Claro. Y me agarraba un poquito de eso para que de alguna manera ese sueño que tenía, ese objetivo, siga sintiéndolo cerca, digamos. Si bien faltaban muchos años de carrera para tener chances de clasificar en la categoría adultos, meterme en un juego olímpico, me decía, bueno, cuando yo me encuentre con los atletas de mi edad, de otros continentes, si sigo trabajando de esta manera, tengo que llegar bien. Bien. Y ganaste sudamericanos en distintos kilajes. Sí. Si no me equivoco, tengo 72, 76, Sí, no me sí, puedo equivocar. Tengo 78 también, no sé si eso es correcto. Sí. Por ahí, para la gente que no entiende el deporte, más allá que son 4 kilos, 2 kilos, la diferencia, ¿qué cambia dentro de la competencia de esos 2 kilos, esos 4 kilos, esos 6 kilos? Sí, pareciera que uno cuando habla de kilos son tan pocos, parece, y que no haría la diferencia, pero hay un cambio abismal entre el estilo de combate. Entonces, ir adaptándose a las diferentes categorías de peso, e inclusive al ser un deporte de peso, muchos, como se dice en el ambiente de las artes marciales, van cortando peso. Es decir, que vienen de categorías o de pesos superiores, muchas veces haciendo un esfuerzo bastante grande para poder dar la categoría, dar el peso, y te vas encontrando con atletas de diferentes tamaños, diferentes condiciones físicas, diferentes condiciones técnicas, y adaptarse a esas categorías por ahí es lo más complicado en ese estilo de combate, aguantar esa fuerza, aguantar ese largo de pierna, encontrarle la táctica adecuada para cada atleta, al ser un deporte de situación, no es un deporte de marca que uno dice, bueno, me preparo de una sola manera y voy compitiendo contra mí mismo, contra mis tiempos. Claro. No, esto constantemente un atleta va variando, va cambiando su manera de pelear, su manera de combatir, y cada uno pone en juego, según el otro rival también, el estilo que cree necesario dentro de lo que ha practicado. Y cuando vas a competir, para entender también un poco, no solo yo, sino también la gente que por ahí nos va a mirar, ¿vos te pesás solo antes de la competencia, o antes de cada lucha, por así decir, o cada combate, te tenés que ir pesando? Generalmente, en realidad, siempre fue y sigue siendo el pesaje un día antes del día que tenés que pelear. Hoy día, yo ya no peleé con ese sistema, pero
pero hoy día también además se pesan en lo que se llama un pesaje random, es decir, un 20% de los atletas que están en la categoría, se hace un sorteo y supongamos a las 3 de la mañana sale ese sorteo para quién va a tener que estar más temprano y pesarse ese mismo día. Eso se trata de hacer para que en los deportes, generalmente cuando son por peso, al cortar mucho, para que no se deshidraten. Claro, para que los atletas no corran con un riesgo de salud, digamos, física, de haber cortado tanto peso y que entre con problemas de salud. Entonces, que sean atletas que no se muevan mucho de su peso real para poder dar el peso. Entonces, a la madrugada, cuando todos están durmiendo, sale el sorteo y vos tenés que estar dentro de un margen de 5% como mucho arriba de lo que es el límite superior de la categoría. Bien, sé que te estoy preguntando mucho, si querés tomar café o el agua lo puedes hacer tranquilo, sin problemas. Dicho esto, bueno, en 2011 ganás el Panamericano, que te clasifica a Londres. ¿Qué se sintió por ahí ese momento de ganar? Y bueno, el primer objetivo estaba cumplido. Sí, eso se hizo en Querétaro en el mes de noviembre. Muy cerquita del Juego Olímpico. Sí, muy cerquita. Pero un mes antes hubo unos Juegos Panamericanos que se hicieron en Guadalajara, en donde me había ido muy bien también. Logré la medalla de oro en esos Juegos Panamericanos. En ese Juego Panamericano había peleado con un atleta que era 3 veces medallista del mundo, era 2 veces medallista olímpico, un canadiense que realmente era uno de los grandes objetivos que yo tenía en la categoría, en toda América, y uno de los grandes filtros que iba a tener para poder conseguir este objetivo de la clasificación. En esos Juegos Panamericanos realmente me fue muy bien, muy bien. Derroté a atletas importantísimos del continente y eso obviamente ayudó muchísimo a mi confianza para 40 días después, en el mes de noviembre, poder en el clasificatorio continental quedar también primero y clasificar a los Juegos Olímpicos. Bueno, llegás a Londres, estuvo Paolo acá, no sé si sabías, pero le pregunté qué se siente estar en la Villa Olímpica. No, a ver, yo llegué realmente alimentando mucho mi confianza interior. En esto también, como en todos los deportes y en todas las cosas que uno va a desafiarse, tenés que creértela y creer en todo el proceso, en todo lo que has hecho. No creértela desde el lado de arrogancia, sino realmente saber y entender de que estuviste una vida entregando el máximo de vos para estar en un nivel. Pero bueno, también lo hacen los otros. Pero eso vamos a dejar de lado porque no tenía que pensar en eso. Vos tenés que pensar en vos. Pensar en mí, y realmente llegaba prácticamente hasta 100 metros antes de entrar a la Villa Olímpica con el pecho inflado, la cabeza en alto. Y cuando empiezo a pasar esas barreras de seguridad que había para entrar a la Villa Olímpica, me encontré con un monstruo y con un rival que nunca lo había tenido en cuenta, que era empezar a vivenciar todo lo que era un Juego Olímpico, todo lo que tenía que ver con un Juego Olímpico. Más allá de la competencia mía que iba a tener, era empezar a ver a los mejores atletas del mundo, de toda la historia, de no sé, atletismo, de tenis, de básquet y demás, del deporte que te puedas imaginar, y cada vez sentirme un poco más chiquito. Realmente me empecé a preguntar de ahí hasta que llegué a la habitación, ¿qué hacía yo ahí? Me empecé a preguntar, ¿qué hago yo acá? Decía, me sentía desubicado totalmente, o sea, la confianza esa que había construido durante muchísimos años muy rápido. Se fue al tacho de basura en un segundo. Me acuerdo que entro como de una manera hasta desesperada buscando el edificio de Argentina y que me den rápido la llave del departamentito, porque son edificios, y te dan un departamento para varios atletas, entrenadores, y hay varios departamentos dentro de ese edificio, ¿no? O ibas y compartías con otro. Pero me acuerdo que lo único que quería era meterme adentro de la cama, y pasé horas de esa manera
bajaba, iba al comedor general que había, el comedor de la Villa Olímpica, volvía y me metía a la cama. Y la verdad que no lograba resolverme, no lograba salir de esa situación de, no sé ni cómo llamarlo, pero realmente me sentí una hormiga. Claro, no podías terminar de disfrutar estar ahí realmente. No, la verdad que me cayó todo el Juego Olímpico encima. Dije, como te decía recién, sentí que ese monstruo no lo había tenido en cuenta. Era un rival extra que tenía que si no lo vencía ahí, no sabía qué podía pasar el día de competencia. Primero tenía que luchar contra ese monstruo de los Juegos Olímpicos, de lo que significa un Juego Olímpico y no solo la repercusión que tiene, sino también, cuando me refiero a la repercusión, por la repercusión mediática, pero la repercusión también que tiene en uno, que estuve toda la vida esperando ese preciso momento y me encuentro con un mundo mágico ahí, con un Disney de los deportistas, y ver cómo salía esa situación. Me acuerdo que habré pasado 2 días o 2 días y medio de esa manera. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos días antes de la competencia llegás? Porque como dura un mes, te vas a competir 1 o 2 días y te vas. Sí, yo llegué en un segundo pelotón, no fui desde el principio de los Juegos, llegué 4 días antes de mi competencia, casi sin poder adaptarme bien todavía al jet lag, pero me acuerdo que pido ir al estadio, todo en esto tratando de resolverme, como te decía, de pelear contra este monstruo de los Juegos Olímpicos. Pido ir al estadio en donde iba a ser donde se iba a presentar el taekwondo, recién estaban armando el escenario, y me acuerdo que me subo al tatami, me descalzo y empiezo como a probar el piso, porque había poca gente, pero habían gente que estaban armando, vi uno que otro entrenador, y cuando empiezo a caminar por el área donde íbamos a pelear, y levanto la cabeza, empiezo a imaginármelo con público, con cámaras, me empiezo a imaginar del otro lado me van a estar alentando, viendo mi familia, qué sé yo, qué sé cuánto. Me acuerdo que me temblaban las piernas de una manera que decía, me voy a caer acá mismo. Recuerdo que me siento para que no se note eso y me pongo a elongar, me vuelvo a parar, me sigo moviendo y sentía toda esa adrenalina pero nerviosismo al mismo tiempo. Y me bajo del escenario, trato de hacer una fotografía o una filmación en mi mente de todo eso, me vuelvo corriendo para la habitación y traté de familiarizarla una y otra vez durante ese resto de día y medio, 2 días que me quedaban para mi competencia. Y lo que me decía en ese momento era, bueno, son atletas, voy a tratar de hacer de cuenta que voy a pelear en mi gimnasio con cada uno de los atletas. Y ese escenario que yo veía que era un monstruo, llevarlo a un escenario mucho más chico, un escenario mucho más familiar, como si fuera un entrenamiento más con atletas buenos. La verdad que no sabía, estaba jugando ahí, como mi cabeza era como un chicle que iba para un lado y para el otro, pero creo que logré en ese transcurso de los 4 días resolver esa situación, y puntualmente hubo un momento que cuando comienza mi primer combate y entro en el primer intercambio, me acuerdo de querer responder con 2 técnicas y me salen 3 técnicas. O sea, me salió más de lo que yo esperaba. Apretaste todos los botones. Apreté todos los botones, todo el joystick así, me salían todos superpoderes, y dije, wow, estoy como nunca en mi vida. Ahí me acuerdo de sentir, de decir, listo, estoy como esperé llegar a este momento, hoy estoy para hacerlo. Bien. Vamos a ir un poquitito antes de eso, en el medio entre tus miedos y el primer combate. Escuché una anécdota que me pareció, no sé si graciosa, pero no sé cómo describirla puntualmente, en la que dijiste que estabas con un jugador de handball, que como que estaban hablando de tu sorteo, que ya había salido tu sorteo de combate, y te preguntó como, ¿no querés saber con quién peleás? Y yo le dijiste como, no, yo estoy seguro que si estoy bien, le puedo ganar a cualquiera. Sí, me había pasado de que en ese momento corre muchísimo la ansiedad. Realmente
también tiene mucho que ver cómo quedes en las gráficas, con quién vas a pelear, armar tu estrategia, todo. Pero yo sentía que todo eso era seguir alimentando este monstruo de los Juegos Olímpicos, digamos, como que lo seguía alimentando y me iba a costar aún más poder aplacarlo o disminuirlo, que era lo que yo estaba buscando en el transcurso de esos días, digamos. Entonces traté de volver a lo que a mí me llevó a llegar a esos 100 metros antes de entrar a la Villa Olímpica, 4 días antes, de poder de nuevo inflar ese pecho, levantar la frente, entrar con confianza. Y obviamente todas esas cosas era más pensar en mí, en todo el trabajo que había hecho, cómo había analizado cada uno de los atletas que iba a estar en mi categoría, tácticamente cómo podía resolverlo con cada uno. Entonces dejé un poquito eso de lado. De hecho me acuerdo que nos regalaban unos Beats, que son unos auriculares, a todos los que habíamos clasificado a los Juegos Olímpicos, y en esos días previos me encuentro con el que termino peleando la final, con el español, y veníamos hablando también de esto, quién nos tocará, cómo vendrán las gráficas, y ojalá que nos encontremos en la final, que nos toque separado, vos llegues por un lado y yo por el otro. Si nos encontramos en la final es porque realmente nos fue bien a los dos, y bueno, de ahí que gane el mejor. Nos íbamos riendo, yendo al centro de Londres, entre bus y trenes que tomábamos, y unos días después nos encontramos en la final. Qué loco. Y a medida que van transcurriendo los combates nuevamente, vas ganando, ¿cuál era tu sensación? ¿Qué ibas sintiendo realmente? No, me iba sintiendo cada vez mejor. Si bien yo físicamente había llegado con una lesión importante, con una fisura de peroné, la estrategia era tratar de resguardar el físico lo más posible, es decir, no patear tanto, sino tratar de ser más preciso. Pero lo estaba haciendo, me estaba ajustando mucho al plan, mentalmente estaba muy tranquilo, muy frío y sereno, controlando las emociones. Imagínate llegar al día que esperaste durante, 18 años, claro, y poder controlar mentalmente esas emociones es como mucho, digamos. Y me estaba sintiendo de esa manera. Dije, me daba más tranquilidad saber que prácticamente no tenía errores, prácticamente estaba muy ajustado la táctica para cada atleta, estaba fino, estaba muy preciso en lo que hacía. El hecho también de no desgastar de más por emociones, patear de más. Llegaba a cada combate, me sentía fuerte, me sentía rápido, no me sentía desgastado. Entonces eso creo que me fui construyendo a medida que fue pasando el campeonato, que se hizo todas, las 4 peleas fueron ese mismo día. Claro. Es como que a medida que iba pasando, más me iba agrandando conmigo mismo y más confianza tenía de que sí, yo tenía que llegar a la semifinal y ganar un combate que para mí era la final. Era contra un atleta que a mí ya me había ganado 3 años antes. Me encontré con ese armenio que en su momento no pude resolverlo, no le encontré por ningún lado, y me había ganado muy bien, y fue, hasta te voy a decir, mi pesadilla durante varios años. Bien, bueno, justo estaba pensando en la siguiente pregunta, y era esa. Ganás la semi, vas a la final, bueno, aparece el español con el que estabas hablando y demás, medalla asegurada, o sea, sí, sabía que oro o plata, si bien cuando llegas ahí querés ganar. ¿Cuál es la sensación de ya por lo menos asegurarte que tenés una medalla? Saber que te llevas algo. Y ahora estoy pensando, me da un nudo en la garganta, porque recuerdo tal cual fue, recuerdo de salir. Cuando quieras. Pará, no adelantes el video. Si te está gustando este tipo de contenido, me ayudaría mucho si te suscribís y le das me gusta para seguir viendo mucho más. Del combate y pensar y decir, la verdad que cualquiera firmaría una medalla de plata, de bronce o lo que sea, ¿no? Y en eso mismo estaba pensando yo, decía, me acuerdo cuando el entrenador me dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues yo tenía todo anotado con cada rival, qué cosas tenía que hacer y qué cosas no tenía que hacer.
le miro y le digo, vamos a hacer que se conforme con la medalla de plata, le digo. Porque me había venido ese pensamiento que la verdad que una medalla muy importante, pero mi sueño no estaba cumplido, porque Claro, tu sueño era ser mi campeón sueño era olímpico. ser campeón olímpico. Por ahí es difícil decirlo porque con el diario del lunes o por ahí suena bastante como arrogante, Claro. por decirlo de una manera, pero yo cuando era chico, cuando es chico, tiene esa fantasía y esa inocencia de soñar realmente en grande y sin pensar en muchos obstáculos ni cosas, ¿no? Ni saber qué dificultad iba a llegar hasta ahí. Entonces yo quería cumplirle a ese chico, de decir, Claro. estoy ahí de la medalla de oro, o sea, no, ahora no podemos aflojar, ahora más que nunca, es apretar con todo de entrada y tratar de lograr eso, era romperlo más psicológicamente al español que inclusive tácticamente. Esto por ahí me surgió en ese momento de esta sensación de si tengo medalla asegurada, ahora me libero y ahora soy yo. Claro. Ahora largo todo, alma y vida. Si me tengo que terminar de romper el peroné, que se rompa. Bueno, justamente al final, faltando hecho, 15 segundos, De hecho pasó, a mí me estaba el tema del vendaje y demás, me venía limitando bastante, ya me estaban acalambrando las dos piernas y yo le pido al médico mío entrar sin el vendaje y me dice, no, Seba, no sabemos si te va a aguantar. Y en cada uno de los combates era igual, yo quería sacarme el vendaje y pelear. Y me dice, recuerdo, le digo, bueno, no importa, si se rompe, pero yo de alguna manera voy a llegar quiero dar lo mejor de mí y yo de alguna manera igual voy a aguantar ahí arriba. Me dice, vamos a hacer una cosa, yo me quedo con la tijera en la mano, si vos me haces la señal porque no das más, entro y te corto y te saco el vendaje. Y ese trato hice con el médico. No va que me rompo igual, se termina la fisura, hacer una fractura en esa final y nada, venía ganando 1-0, tenía la medalla de oro en mis manos, no la podía dejar escapar, o sea, si bien me agarró una cierta desconfianza en ese preciso momento, también era algo que había trabajado con el psicólogo deportivo de no quedarme en esa distracción, sino seguir apretado al plan y resolverlo y terminar el combate, y más de la manera que le había prometido a ese niño de 8 años. Entonces estaba muy cerca. Y ¿sabes qué pasa? Algo que me pasa un año después en el aniversario de la medalla, de que ese plan que yo tuve de romperlo psicológicamente al español, en cuanto más que tácticamente era darle duro, darle y mostrarme firme y fuerte desde entrada, y que él se conformara con la medalla de plata, eso que me surgió en ese momento. Un año después, cuando le hacen la entrevista, le preguntan cuál había creído él que fue la diferencia con el argentino, de que por solo un punto en la final se termina definiendo entre la medalla de plata y de oro, y la respuesta de él fue que él me sintió que yo estaba tan fresco. Esto quería decir que él me sintió que yo estaba tan nuevo, físicamente estaba excelente, a comparación de cómo se sentía él, que él en ese momento sintió que hasta ahí había llegado, que iba a tratar de sostener, claro, él iba a tratar de sostener el marcador y sobre el final de los 3 rounds tratar de buscar algún punto. Y a eso jugó, digamos, a cuidarse muchísimo, a cerrarse, a trabar la pelea, a que no pueda hacer mucho y tratar de buscar un punto en algún descuido o en algún cruce de técnica. Pero no me dejaba desarrollar mucho, ni él desarrollaba mucho el combate. Entonces creo que esa pizca porque no creo que tampoco sea de suerte, sino por algo se me vino ese pensamiento en la cabeza, fue lo que terminó dando la solución a una final. tenía más ganas de ganarlo. Tal cual. Bueno, termina, suena la chicharra, campeón olímpico. No puedo ni pensar yo que se le pasa a una persona por la cabeza en ese momento, pero no sé si recordás lo primero que se te vino en ese momento. Tú, en realidad, obviamente, si vos estás en un sueño, no sabés que estás en un sueño, lo vivís como si fuera la realidad, ¿no es cierto? Y a mí 2 días antes me había pasado de estar en la competencia, 2 días antes peleaba mi otra compañera de selección que había ido,
Y entre pelea y pelea me acuerdo que me tiro a descansar, pongo un escudo o mi bolso acá como almohada y me quedo en el tatami, en el área de precalentamiento. Le digo, avísame cuando te llaman. Cuando le llamaban tenía media hora para entrar en calor. Le digo, avísame cuando te llaman, así te ayudo a entrar en calor. Me acuesto, cierro los ojos y me duermo. Y en ese sueño estoy en el podio, está sonando el himno y me estaban dando la medalla de oro. Y lo estaba viviendo, o sea, como el mejor sueño de mi vida y súper, súper real. O sea, me acuerdo que en ese sueño estaba observando absolutamente todo, sintiendo, pensando en mi familia, en mi equipo, en la gente de Argentina. O sea, era demasiado real. Me acuerdo que era tan fuerte lo que sentía que de la emoción me despierto en la realidad, me despierto, hago como una abdominal así, tax, y empiezo a mirar para los costados y le veo a mi compañera que se está empezando a preparar porque la habían llamado y faltaba esa media hora. Automáticamente digo, no, es un sueño, falta 2 días todavía para mi competencia. Miro para atrás y venía el entrenador, el coach que fue con nosotros, viene a avisarle que bueno, se tenía que preparar esta compañera para entrar en calor. Le digo, vení, le digo, me dice, ¿qué? Le digo, vení que te tengo que contar algo. Me dice, ¿qué? Me dice, no, acabo de soñar. Y me dice, no digas nada, no quemes el sueño que tuviste, porque me vio la cara de felicidad que tenía y él creo que ya supuso lo que yo había soñado. Y le digo, no, te voy a contar porque se vivió tan lindo. Le digo, no sabe lo hermoso que fue, que ahora lo vamos a tener que hacer realidad. Le digo, le miro así, le digo, ahora lo vamos a tener que hacer realidad. Faltaba 2 días y había soñado que me convertía en campeón olímpico. Cuando gano, suena la chicharra final, me acuerdo que festejo todo y a la vez como que yo me tiraba un freno a mí mismo y decía, ¿y si es como un sueño que tuve la otra vez? Y por momentos me dejaba ir y por momentos me ponía de vuelta ese freno de mano. Se va a hacer la inauguración, se va a hacer la ceremonia de las medallas, me acuerdo, y quedamos detrás de un telón. Yo ya estaba quebrado del peroné. Me acuerdo que me apoyo sobre la pared esperando salir a esa entrega de la medalla. Atrás mío tenía el británico y más atrás tenía el italiano. Y se ve que yo, me supongo que en ese momento estaba sí, no, es real, no es real. Que me acuerdo que me toca el italiano el hombro, me doy vuelta y me dice, sí, créelo, sos campeón olímpico, me dice. Él ya era su segunda medalla que lograba, su segunda medalla olímpica. Así que evidentemente él sabía por lo que yo estaba pasando, pero yo me imagino que seguramente habré estado en esa posición de es real, no es real, es real, no es real. Y así me mantuve en esa realidad, no solo ese día, realmente pasé bastante tiempo teniendo miedo a que sea un sueño. Me había levantado temprano, estuve todo el día obviamente de competencia. La entrega de la medalla fue a las 10:30 de la noche. A las 12 de la noche termino de hacer el examen de dopaje. De ahí me llevan del otro lado de la ciudad a hacer conferencia de prensa. Vuelvo, ya era de día a la Villa Olímpica. Me acuerdo que me acuesto en la cama en el alojamiento que teníamos en el departamento. Prendo la mesita de luz, abro la cajita de la medalla y miraba la cajita de la medalla y miraba el techo. El entrenador ya estaba liquidado, apaga su mesita de luz y se ve que allá me miraba. Yo miraba la medalla y miraba el techo, miraba la medalla y miraba el techo. Quebrado, fundido ya de la cabeza, con sueño, todo, pero como que me trataba de resistir. A ratito prende su mesita de luz, prende la lámpara y me dice, che, ¿vos no tenés sueño? Y le digo, sí, estoy muerto, le digo, estoy liquidado, me duele todo encima, le digo. Y me dice, ¿por qué no te dormís? Y le digo, la verdad es que tengo miedo de que sea un sueño, el mismo sueño de la otra vez.
y si es un sueño, por lo menos que dure lo más posible. Y no me quería dormir, tenía miedo de dormirme Claro. y despertar y que sea un sueño más. Entonces trataba de estirarlo. Bien, increíble. Terminan los Juegos Olímpicos, o sea, no sé, bueno, cuántos días después que competiste, la única medalla dorada de Argentina. Es decir, básicamente era la cara de lo que fue, sí, el país Argentina dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Cuál fue esa sensación? Mira, viste, yo te contaba que uno se va agarrando de pensamientos y de cosas para tratar de motivarse o tratar de tener esa fortaleza dentro de un mundo, dentro del mundo de los fuertes, digamos, que es a lo que te vas a enfrentar y a combatir. Te había contado también que yo voy prácticamente sobre el final de los Juegos Olímpicos, sobre la última parte final, y yo estaba previamente a eso en el CENAR. El CENAR prácticamente estaba vacío, ya no estaban los médicos, los competidores, gran parte de la delegación ya había viajado toda, y yo estaba viendo el desarrollo de los Juegos Olímpicos en el CENAR. Y recuerdo que un día, estando concentrado ahí, le digo a uno de mis mejores amigos, al peso pesado de la selección, le digo, vamos al aeropuerto, le digo. Vamos al aeropuerto, le digo. Bueno, nos vamos y mirando hacia la nada misma, Argentina todavía se estaba terminando los Juegos, ya había pasado más de la mitad de los días y no lograba una medalla de oro. Encima van pasando los deportes como fuerte entre comillas, básquet que solíamos habituar, fútbol, bueno, entonces estaba el potro, o sea, como que iban pasando los deportes en donde solíamos habituar tener alguna que otra medalla de oro y no estaba pasando. No estaba pasando y le miro a mi amigo y te juro, o sea, son cosas que no sé por qué las sentía, las palpitaba, las tenía ahí. Y le digo, vos sabés que me voy a convertir en el San Martín de los Juegos Olímpicos. Así le dije de una. Le dije, me voy a convertir en el San Martín de los Juegos Olímpicos. No, ¿cómo decía eso? Me decía, dale, pendejo. Me decía, dale, que lo vas a hacer. Y viajé, nada, a ver, no por querer ser el único, pero es como que sentía que lo tenía como una misión, nada, se me mezclaba eso del soldado de que quería ser cuando era chico, todo estaba metido ahí, todo. Lo tenía, en ese momento tenía todo y tenía la gran oportunidad de cerrar este libro, digamos, como el mejor. Siempre digo que la realidad superó la ficción. De la manera en que se termina logrando todo, superó ampliamente lo que yo había imaginado durante toda mi vida. De hecho, siempre mi papá nos compraba los VHS en su momento de otros Juegos Olímpicos, de mundiales de mi deporte, y yo me quedaba siempre mirando la parte de la ceremonia y veía cómo los atletas estaban ahí arriba, le entregaban la medalla y un regalito y cómo se emocionaban, ¿no? Y yo me ponía a pensar, cuando era muy chico, primero decía, ¿cómo va a llorar si tendría que estar riéndose de tan feliz que tiene que estar? Y veía que lloraban, no entendía lo que sentían. Claro. Y a medida que fui creciendo, fui entendiendo que hay un montón de emociones que por sentir, que decía, lo que debe ser eso, lo que debe ser estar ahí arriba. Y miraba siempre el puesto 1 porque el puesto 1 era la única bandera que hacían sonar el himno, era el que salía en el primer lugar. Entonces yo quería eso, digamos, quería que la bandera argentina esté más arriba de todas y que todo el mundo tenga que escuchar el himno argentino. ¿Se podría decir entonces que terminaste siendo el héroe de tu propia película? Terminé siendo el héroe de mi propia película, como si lo hubiese escrito a mi manera y hubiese venido un externo con una fantasía muy superior y le hubiese dado unos retoques mágicos. Terminó siendo así mi libro de vida. Bien. Y si bien después de ganar, como en toda la vida, aparecen los amigos del campeón, más allá de eso, ¿cuál dirías que fue el mensaje o la persona más loca que te tocó conocer gracias a justamente haber sido campeón olímpico? Y mirá, como representante, había algo muy loco que inclusive en Azerbaiyán, Kazajistán me había pasado, que tenían su propio dialecto, ni siquiera tenían
o te hablaban en un idioma en particular, sino en su dialecto. Y yo andaba con una camiseta argentina, o mi hermano, o uno del grupo, y siempre nos decían Maradona, Maradona. Veían los colores nomás y nos decían Maradona. Y bueno, pude conocerlo a Maradona, pude comer con Maradona. Y otra cosa muy loca que me pasó, que antes de ir a los Juegos Olímpicos me hace una entrevista con la foto de quién no te podés volver al país. O sea, si yo iba a ir a los Juegos, con la foto de quién. Y muchos decían, no sé, tal atleta de tal país. Y yo digo, Ginóbili. Yo no me puedo volver a Argentina sin sacarme una foto con Ginóbili por lo que yo le admiraba a él. Claro. No solo como atleta, sino como persona. Siempre veía, escuchaba sus entrevistas, la manera de dirigirse, la manera de hablar, la manera de transmitir esa humildad que tenía, ese espíritu de equipo. Y sobre todo también, algo que me llamaba mucho la atención, cómo él promocionaba a los que eran más chicos, más jóvenes, como él ayudaba, daba una mano. Yo había escuchado por fuera muchas historias de él, sin que él las diga en entrevistas ni nada, pero que él daba una mano a muchos argentinos que llegaban a Estados Unidos y que puedan tener la posibilidad de llegar a la NBA. Entonces lo tomé como un ídolo. Me acuerdo que un par de días antes nos cruzamos con él. Yo volvía del comedor con mi compañera y ellos con el resto del equipo se iban para el comedor. Y lo miro y nada, yo me achiqué y quería seguir de largo. Y mi compañera me dice, no, mira quién viene ahí, sacame una foto. Le digo, bueno, dame la cámara. Se van a poner en posición todo, y yo mientras pensaba en esto que había dicho. No me puedo volver a Argentina sin sacarme una foto, pero la verdad que me daba vergüenza pedir una foto. Le saco la foto y le voy a entregar la cámara a mi compañera, él se va a ir, siempre fue muy amable, y digo, es tipo perder la oportunidad de mi vida. Y le digo, disculpa, ¿me puedo sacar yo también una foto? Sí, me dice, cómo no, se saca una foto conmigo, listo, guardo mi foto en el recuerdo, todo espectacular. Unos días después me convierto en campeón olímpico. Esa noche no pude llegar a la Villa Olímpica porque estuve con dopaje hasta tarde, toda la gira de los medios y demás. Ya llegué y era de día. Entonces al otro día cuando me levanto, estoy saliendo para ir al comedor y me los choco a todo el equipo de básquet en la entrada del edificio nuestro. Con el primero que me choco, con Ginóbili. Me agarra y me levanta y me dice, flaco, ¿dónde estabas? Me dice, te estuvimos esperando ayer para cenar, felicitaciones, nos salvaste a la delegación, porque terminaba los Juegos Olímpicos ahí y fue la única medalla. Y mientras me zamarreaba, yo decía, este es otro de los sueños más que me está pasando, no podía ser que sea real. Y me miraba y yo lo miraba y decía, no puedo creer que me esté pasando eso. Mientras me está diciendo todo esto, me dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y me pide para sacarse una foto. Sí, como no, le digo, y se saca una foto conmigo. Después me saqué con todo el equipo y demás. Y eso fue algo muy loco que me pasó. De unos días antes del anonimato total, pedirle una foto al ídolo argentino y 3 días después, el ídolo argentino que me pide sacarse una foto con... Se dieron vuelta los roles. Tal cual. Bien, increíble. Bueno, después de todo esto lo que fue los Juegos Olímpicos y demás, lamentablemente una lesión te obligó a retirarte del deporte. ¿Qué pasó? Si quieres contar un poco cómo fue toda esa situación. Sí, después de haber logrado esa medalla, obviamente uno tiene que, como hoy comenzamos en la entrevista contándote un poco mi manera de ser, de seguir adelante en todo lo que hago, es proponerme metas nuevas, objetivos nuevos. Me costó muchísimo poder realmente aferrarme a un nuevo gran desafío. Y siempre digo, al menos que para mí hay un solo sueño, o una persona puede tener un gran sueño en la vida, solo uno, por el que está dispuesto a dejar la vida. Yo realmente recuerdo de tener sesiones con el psicólogo y me decía, ¿vos darías las piernas por esa medalla? ¿Darías los brazos? Yo llegar a un punto de decirle, yo doy la vida por cumplir ese sueño. Hasta el punto que dame 3 meses más de vida y si me tengo que ir, me voy.
lograr ese sueño y tener 3 meses para disfrutarlo y decir, listo, mi misión en este mundo ya está hecha, a ese punto, pero de sentirlo real, de que si me decís, te doy la medalla de oro y firmás que vas en 3 meses te morís, lo firmaba. No me pasa así para ir hacia una segunda medalla olímpica. La vara ya estaba muy alta. Claro, además... Quizás ya no había vara inclusive. Claro, y no podía como yo mismo reformularme, pero me fui desafiando a ser el primer argentino en tener una medalla de oro más una más. Entonces, de esa manera me sostuve en el proceso para seguir en este entrenamiento 3 veces por día, dejar de hacer todas las cosas que no tenía que hacer las cosas que debía hacer para seguir estando, digamos, en la elite. Porque realmente es muy sacrificado. Inclusive lo había pensado, listo, ya cumplí el gran sueño de mi vida, ya está, ¿sigo o no sigo en el taekwondo o en el deporte? ¿Y con qué fundamento conmigo mismo sigo? Entonces me iba aferrando a estas cosas y construir un gran objetivo nuevo. Ya no voy a decir un sueño porque, como te decía recién, el sueño ya estaba cumplido y así me ofrezca el doble de medalla, ya no tenía el mismo significado para mí. Pero sí para mantenerme en disciplina, para seguir yendo a entrenar y hacerlo con el entusiasmo y con la energía que demanda el entrenamiento y un atleta de élite. Y también para ser responsable con todo el equipo que tenía al lado mío, ¿no? En ese proceso realmente también me estaba encontrando de lo que fue de Londres a Río, con más confianza, con mucha más madurez. Fui encontrando la mejor versión de mí mismo como atleta. Creo que en ese rango de tiempo y de competencias realmente estaba inclusive mejor que para Londres. De hecho, nosotros con el entrenador apuntábamos que mi rendimiento máximo, mi pico máximo iba a ser para Río, no para Londres, aunque sabíamos que yo llegaba bien para Londres, pero todavía bastante inexperto en grandes competencias a comparación de los que yo ya me iba a encontrar ahí, que ya era medallista del mundo, olímpico. Me sentía muy, muy bien y bueno, una grave lesión. Tuve varias lesiones de rotura de ligamentos, en las cuales, en ese proceso de 4 años, en las cuales continué, seguí, no me operé, hice un esfuerzo sobrehumano. El sistema de clasificación había cambiado, ya no se clasificaba en un Panamericano unos cuantos meses antes, sino tenías que mantenerte en el circuito entre los mejores del mundo durante los 4 años. Fue muy desgastante para mí, en donde empecé a romperme, me rompí un cruzado, me rompí otro cruzado. Y ese último año de clasificación, en el 2015, me rompo la tibia y peroné. Esa fue la lesión más grave que tuve en mi vida. Nadie, contra todo pronóstico, se creía que yo iba a volver porque, de hecho, cuando después de esa fractura me llevan a hacer unos estudios, me dicen, vas a perder entre 3 y 5 centímetros de longitud de pierna. Imagínate, volver a la elite ni siquiera lo tendría que haber pensado. Me iban a operar ahí en México, digo, no, me voy, así como estoy roto, me voy a Argentina y busco la solución de allá. Se hicieron unas técnicas, vamos a decir, arriesgadas para tratar de que yo no pierda esa longitud de pierna y tener más chance de volver al alto rendimiento. Lo hice en tiempo récord. Tiré mis últimos cartuchos para tratar de clasificar a Río. Lamentablemente no me alcanzó, estuve muy cerca, pero no me alcanzó. Y bueno, ahí decidí ya retirarme. Ya obviamente el cuerpo no era lo mismo, me seguía rompiendo porque sobre roto seguía adelante. Y bueno, quedaste un poco vulnerable, por así decirlo, el cuerpo también empezó a responder. Exactamente, y sobre todo venir a contrarreloj y con recuperándome de una grave lesión, que si bien la recuperación fue en tiempos récord, como te decía, después mi kinesiólogo Gregorio Genes, que llegó, terminó disertando en congresos de traumatología, inclusive del caso mío, por la manera en que me rehabilitó. Sobrenatural y sobrenatural también el esfuerzo que pusimos, pero bueno, la cuestión es que no alcanzó y ahí fue donde tomé la decisión de decir, listo, hasta acá llegué. ¿Fue difícil? Sí, hasta hoy día creo que es difícil, porque yo desde los 7 años que estoy compitiendo
con el taekwondo. Desde los 7 años que tengo un sistema de vida en la cual ya había, ya me sentía yo en esa zona de confort, porque era la forma de vida que yo llevaba, y tomar la decisión de retirarte, y ahora qué, o sea, y ahora cómo sigue tu vida. Y ahora enseñás. Y ahora enseño, ahora doy charlas también en muchas partes del país y afuera del país, en donde trato de justamente de que estas vivencias, esta experiencia de vida les sirvan a otros para inspirarse, les sirvan a otros, por ahí no solo en el mundo del taekwondo, en el mundo del deporte, pero sí que a través de todo esto que uno va contando, se puedan inspirar para buscar objetivos sobresalientes en lo que decían hacer cada uno. Bien. Y si bien antes de la charla, antes que comience oficial, estábamos hablando que hoy en día tenés chicos que están entrenando, una chica inclusive ahora la posibilidad. Leí por ahí en una nota también que dijiste que Argentina tiene, no sé si grandes chances o chances de volver a ganar una medalla en Los Ángeles 2028. Mira, parece cómo son las vueltas de la vida, que hoy también te contaba dentro de la entrevista, que a los 8 años, personalmente, si bien lo conocía un poco antes por verlo a Kamau en los autobombas y en algunos premios y sacarme una foto, lo pude tener en esa charla que me inspiró a ser campeón olímpico. Hoy estamos entrenando nosotros a un sobrino de él, que es uno de los que en algún momento en otras entrevistas he dicho que es uno de los que entrena con nosotros, que tiene chances de lograr una medalla olímpica, quizás en esta edición, en otra edición, pero sin duda y pongo la firma que tiene el potencial para lograrlo. Hoy terminamos mi hermano y yo siendo los entrenadores de ese sobrino. Increíble la vuelta a la vida. Increíble la vuelta a la vida. Y siempre y cada vez, de hecho hasta hago de sparring con ellos, con él y otro de los chicos que entrena, que está en el alto rendimiento, y siempre, bueno, ellos agradecidos porque estoy de sparring, y en realidad le digo, no hay nada que agradecer, porque en realidad es una mochila que yo también se la voy dejando a ellos. El día de mañana ellos, así como alguien lo hizo por mí, hoy yo estoy ayudándolos, pero a la vez les estoy dando una mochila de responsabilidad que el día de mañana van a tener que replicar eso en otros chicos que también lo necesiten, y que puedan, que esta rueda siga girando, digamos. Claro. Pero volviendo un poquito a lo que contabas recién o lo que preguntabas, yo creo que de Corrientes tenemos chance de seguir replicando esa medalla que hoy es histórica, pero que estoy seguro que se va a multiplicar para Corrientes. Okay. Ojalá así sea. Ojalá. Viene bien también a Corrientes para seguir repuntando a lo que es nivel país. Por último, y para ir cerrando, ganaste quizá todo lo que podrías haber ganado en tu deporte, en varios kilos, competencias, campeonatos olímpicos. Me gustaría saber qué significa el éxito para vos. Para mí significa la felicidad. En algún momento, cuando era más joven, más chico, yo decía, quiero ser campeón olímpico quizás para ser feliz. Lo pensaba al revés, decía, no, quiero conseguir esto, quiero ganar lo otro para ser feliz, para ser feliz. Y cuando fui madurando y me fui mirando mejor a mí mismo internamente, yo me daba cuenta de que estaba durante el proceso, y yo ni sabía si iba a lograr no solo ser campeón olímpico, sino muchas otras competencias. Y yo era feliz, o sea, yo era feliz en el proceso, y me di cuenta me di cuenta cuando un periodista me pregunta y me dice si yo me consideraba una persona exitosa. Si yo ya me consideraba una persona exitosa. Todavía yo no era campeón de los Juegos Panamericanos y obviamente faltaba para los Juegos Olímpicos. Y le digo que sí, yo ya me considero, le digo, sí, yo soy muy exitoso, le digo. Y me pregunta, ¿por qué si todavía no cumpliste tu sueño? O lograste cosas importantes, pero tampoco lo más de lo más. Y le digo, es que
lo que para vos significa éxito puede ser otra cosa y para mí me di cuenta en esa respuesta que le doy. Me di cuenta de esto que te digo, que me estaba mirando de una manera más madura. Decir, yo soy feliz y en realidad estoy haciendo todo esto que estoy haciendo porque me da felicidad, me genera felicidad y me genera felicidad perseguir a la zanahoria de los Juegos Olímpicos, tratando de ser la mejor versión de mí mismo, tratando de potenciarme en todos los sentidos, en cancha y fuera de la cancha. Cuando me doy cuenta de eso, me di cuenta que estaba siendo feliz hace mucho tiempo ya atrás. Me doy cuenta con ese periodista que me hace esa pregunta. Entonces, el éxito, me considero una persona exitosa porque mis objetivos, más allá de los sueños, de las ilusiones, metas, y ponerle la cereza al postre, poder decir, logré esto, mañana logré lo otro, me considero una persona exitosa porque soy feliz y porque hago, y sobre todo, tengo más orgullo todavía, me da mayor placer y mayor orgullo de que estoy contribuyendo en la vida de otros. Directa o indirectamente, en esto de acompañarlo a sus sueños, de poder entrenar, de poder ayudarlo, de transferir mi experiencia dentro de lo que yo sé hacer, dentro de lo que yo puedo hacer, trato de dar lo mejor de mí. Quizás, y en realidad, y te voy a decir la verdad, en esta entrevista también estoy justamente por eso, porque quizás pueda ayudar a algunos que estén del otro lado. No estoy acá para a ver si salgo en la tele, ser un poco más famoso, menos famoso. Para mí la fama no es algo ficticio, es algo efímero y algo que no tiene por sí solo la importancia. Sí, si vos haces algo con esa algo fama, relevante. algo que vos puedas repercutir positivamente en la sociedad o para alguna persona. Entonces, en realidad no estoy en esta entrevista por mí, sino estoy para que a través de lo que hablemos tal vez le pueda servir a alguien. Bien. Bueno, esperemos que así sea. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Sebastián. Fue increíble la charla, tu historia de vida, todo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y bueno, mando un saludo muy grande para todos.